Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para preparar una pintura o témpera casera para niños. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto, y sin más, empecemos. Zombie Apocalypse. Y bueno amigos, aquí ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para poner a prueba este video. Aquí tenemos, para empezar, agua. Poca agua vamos a utilizar. Aquí tenemos una bolsa de harina. En realidad no vamos a usar mucha harina, es poco nada más. Y también tenemos una bolsa de sal de casa, ¿no? La que utilizamos para cocinar. Y también vamos a utilizar 3 potecitos. Y por último, colorante alimenticio o colorante de repostería. Una cucharada de harina. Vamos a ponerlo acá en este potecito. Otra cucharada en el otro potecito. Y una cucharada más al último potecito, ¿no? Y lo siguiente es sal. También igual, media cucharada y media cucharada. Ahora vamos a agregar una cucharadita de agua, una cucharadita de agua y otra cucharadita de agua. Vamos a mezclar. Al parecer requiere más agua. Y bueno amigos, ya hemos terminado de remover. Ya lo tenemos esto como papilla. Vamos a coger el colorante alimenticio o de repostería, el color marrón. Vamos a aplicarle acá, ¿no? Ahí está. Si falta le agregamos un poquito más. Y lo siguiente también vamos a echarle al otro potecito lo mismo, amarillo limón. Ahí está. Y al último, color verde, verde hoja dice. Y ahora sí. Ahora vamos a mezclar, remover con ayuda de un pincel. Y algo que me pareció muy interesante de todo esto es que de llegar a funcionar luego de ponerlo a prueba esto, podría ser muy útil, muy interesante, ya que los niños siempre suelen pintar y a veces mancharse la mano y luego la mano meterse a la boca, y de esa forma a veces se llegan a intoxicar o a enfermar, ¿no? Ya lo tenemos listo, ya lo hemos removido, ya lo tenemos mezclado. Y un detalle más adicional es que no entra demasiado colorante alimenticio, ¿no? Con unas cuantas gotas ya se puede fabricar, se podría decir, una buena cantidad de pintura o témpera, ¿no? Eso es un detalle muy interesante. Y bueno amigos, ahora sí llegó el momento de poner a prueba esta pintura o témpera casera para niños, ¿no? Y como pueden ver, ya lo estoy avanzando. Obviamente no soy especialista con el pincel, ni pintor tampoco. Hago lo que puedo o lo que se puede, ¿no? Ahí está. Ya casi vamos terminando de pintar las montañas. Ahí vamos. Ahora vamos a terminar de pintar el último arbusto. Vamos a darle luz, sol, calor, ¿no? Vamos a pintar el sol para completar el paisaje, ¿no? Y ahí está. Ya hemos terminado de pintar. Ahora solo vamos a esperar que seque y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y ya secó, sí funciona, tampoco demoró mucho en secar, ya lo pusimos a prueba y esto sí funciona. Dale like si te gustó, suscríbete para volvernos a encontrar. Yo soy Altes Jara y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.